Amigos y amigas, en estos momentos regresamos hasta los exteriores de la Corte Constitucional, donde nuestro compañero Rolando Goyes continúa y en estos momentos dialoga con el abogado Vladimir Andosilla sobre la figura de muerte cruzada y los mecanismos a seguir. Rolando, te escuchamos. Carapa informa. Y el país se integra, compañeros. Seguimos desde aquí, desde los exteriores de la Corte Constitucional, y como lo señalábamos hace pocos minutos, se presentó la tercera demanda de inconstitucionalidad. Pero ¿de qué se trata? ¿Se la puede aplicar? ¿Puede también los magistrados de la Corte Constitucional suspender la medida que fue decretada por el presidente Guillermo Lasso? Para ello vamos a conversar con el doctor Vladimir Andosilla, quien le agradecemos y le damos la bienvenida a los medios comunitarios. Doctor, en primera instancia, ¿se puede suspender el decreto ejecutivo 741? Indudablemente. Cualquier actuación de la administración pública frente a la justicia constitucional, si los magistrados creen que hay los motivos suficientes para suspender frente a una posible afectación de derechos, lo pueden realizar. Eso, el ejemplo más claro fue lo que ocurrió con los efectos de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que al admitir esa demanda suspendieron los efectos de la reforma por más de tres meses. Pero para ello deberían convocarse de manera urgente para poder suspender, pero mientras tanto se sigue también el presidente Guillermo Lasso ya emitiendo decretos. Sí, por eso nosotros hemos solicitado a la Corte Constitucional que se pueda tratar los debates de admisibilidad de manera rápida, porque la importancia del tema. Está en juego los principios de estabilidad democrática, está en juego los principios de representación política, de participación política. Entonces está en juego la propia estabilidad del Estado constitucional de derechos y justicia. Por eso es necesario que, asumiendo la importancia de esto, los magistrados puedan analizar de manera rápida. Y creemos en la probidad de los jueces y las juezas que constituyen esta Corte Constitucional, y conocemos también de su conocimiento y sabemos claramente que tienen muy claro la importancia de este tema. El presidente Guillermo Lasso argumentó la emisión de este decreto señalando que existe conmoción interna y grave crisis política. Mencionó también que esto se debe a que la Asamblea ha frenado varios proyectos de ley y se basó en el artículo 148. ¿Es constitucional aplicar esa figura? Es constitucional porque está en la norma constitucional. Ahora, el decreto 741 es inconstitucional no porque aplica el 148, sino porque no justifica las causales establecidas en el 148 de la Constitución. Si ustedes leen los considerandos, no hay una justificación adecuada para que se establezca por qué la crisis o la pugna de poderes entre el Parlamento y la Asamblea tienen una característica de gravedad. En un sistema democrático siempre hay pesos y contrapesos, siempre hay un convivir entre las funciones legislativas y ejecutivas que tiene conflictos, pero no todos esos conflictos tienen gravedad para generar una crisis política. Una crisis política es una crisis que pone en cuestionamiento las estructuras institucionales y del Estado. Entonces, la pregunta es, el que haya sido archivada las reformas de la Ley Orgánica de Educación Superior con los votos del bloque de gobierno, afecta la institucionalidad del Estado. Y un segundo elemento, el otro requisito sine qua non para que se aplique esa causal es de la conmoción interna. Y el gobierno en el decreto no justifica la conmoción interna, establecida claramente en una serie de dictámenes de la Corte Constitucional. Entonces, no existe el cumplimiento del artículo 148. Es que es a juicio del presidente. Sí, pero el presidente es funcionario público. Y los funcionarios públicos hacemos lo que está normado, lo que está establecido, las competencias definidas en la Constitución y las leyes. Y cuando hablo de eso, hablamos también del dictamen, de los dictámenes de la Corte Constitucional. Y si la Corte Constitucional define qué entender por conmoción social, entonces esa arbitrariedad, entre comillas, del presidente tiene que someterse a los elementos establecidos en los dictámenes de la Corte. ¿Esta figura legal se puede aplicar tan solo una sola vez en un periodo o pueden utilizarlo en diferentes? El límite es que puede ser aplicado en los 3 primeros años e indudablemente puede ser aplicado en una sola vez, en el periodo presidencial, ¿no? Doctor, ahora también si es que los magistrados dan paso también a las demandas de inconstitucionalidad, ¿eso implica que los asambleístas regresen a la asamblea? ¿Podrían interponer otras acciones? O sea, hay varios escenarios. El primer escenario es de que si es que se aceptan las medidas cautelares, los efectos quedan suspendidos. Y por ende se regresa, se retrotrae todo al momento de la expedición del decreto. 1. 2.
Puede haber una declaratoria de inconstitucionalidad inmediata también, luego el Pleno puede definir, lo cual termina expulsando del ordenamiento jurídico el decreto y podría establecer unas medidas de reparación, entre esas que se retrotraiga al momento de dictar. O puede haber también otros tipos de resoluciones. Depende mucho el debate, la discusión interna que tengan los magistrados. Esto también, ¿cómo es visto a nivel internacional? Ya que es la primera vez que desde que se retorna a la democracia que se aplica la figura de muerte cruzada. O sea, la muerte cruzada, como el juicio político, como la destitución del presidente que están en la Constitución, son mecanismos de resolución de conflictos, de los conflictos políticos, para que la institución dé canales adecuados en el marco de la democracia de la resolución de esos conflictos, para que no ocurran casos como los de Maguad, los de Bucarán o los de Lucio Gutiérrez. Ahora, para que se activen una de esas, tiene que jugar requisitos fundamentales, porque estamos hablando de que o se destituye al presidente o se elimina una de las funciones del Estado. Por ende es importante la rigurosidad con la cual se debe manejar estos temas. Y por ende, esos elementos difieren a lo que ha ocurrido en otros países. Pero indudablemente, esta es una figura muy cercana al parlamentarismo y por eso es que llama la atención en nuestro ordenamiento jurídico. Si me permite dos preguntas finales también. De ratificar la Corte Constitucional, el decreto 741, ¿cuál es el panorama? Bueno, si se ratifica habrá que ver las motivaciones que establece, porque puede establecerse porque las demandas no han sido lo suficientemente motivadas, puede establecerse porque también ya los efectos se encuentran consolidados y así acepte la inconstitucionalidad, no regresa al momento que se dictó por cuanto los efectos jurídicos han sido consolidados. Hay varios elementos con los cuales la Corte puede jugar y deberemos ir viendo lo que ocurre. Ya con la tercera demanda de inconstitucionalidad se debería tratar de inmediato, lo han mencionado ustedes. Ahora existe tal vez entre hoy y mañana deberían convocarse, la próxima semana. Eso ya es un elemento, no existe tiempo determinado en la norma. Ya es un tema de cómo internamente los magistrados consideren, haciendo valoraciones jurídicas, pero también políticas, indudablemente. Ahora, no es la tercera, es la cuarta demanda, porque el Parlamento ya presentó su demanda mediante su expresidente Virgilio Saquicela. Finalmente, doctor, entonces, ¿cuál sería el mensaje al pueblo ecuatoriano en estos momentos que estamos atravesando, lo que no se ha visto en más de 100 años? Independientemente de lo que resuelva la Corte, el pueblo ecuatoriano tiene que estar vigilante, porque la eliminación de la Asamblea Nacional genera dos efectos en la sociedad. La una es que existe una ampliación del presidencialismo. Mediante decretos ley se tendrán que dictar leyes, se podrán dictar leyes. Que podría ser hasta 6 meses. Exacto, pero también es por 6 meses o por este tiempo no existiría el control político que hace la Asamblea. Entonces es la ciudadanía organizada, empoderada y movilizada la que tiene que determinar en ese periodo la participación y la posibilidad de control frente a las atribuciones que excepcionalmente el Ejecutivo ha tomado y que ha expandido sus competencias. Queremos agradecer al doctor Vladimir Andosilla, con quien hemos hablado sobre estas demandas de inconstitucionalidad, lo que se espera también que actúen los magistrados y también el llamado al pueblo ecuatoriano a estar vigilante. Con esto regresamos a estudios, ustedes tienen más. Corapé informa. Y el Ecuador se integra. Le agradecemos a nuestro compañero Rolando Goyes, quien se mantiene en los exteriores de la Corte Constitucional, en donde hace un momento llegaron integrantes de organizaciones sociales para presentar una demanda de inconstitucionalidad frente al decreto 741, con el cual el presidente Guillermo Lasso disolvió la Asamblea Nacional y se convocan inmediatamente a elecciones presidenciales y legislativas. En este punto de Quito se encontraba el abogado Vladimir Andosilla, quien hizo un análisis de esta figura de muerte cruzada y los mecanismos a seguir. Andosilla señaló que el decreto 741 es inconstitucional porque no justifica las causales establecidas en el artículo 148 de la Constitución. El gobierno no justifica la conmoción interna, enfatizó el experto, por lo que señala que la Corte Constitucional y sus magistrados deben revisar estas demandas de inconstitucionalidad y darle una respuesta a la población. Amigos y amigas, y con esta noticia nos vamos a una breve pausa. Ya regresamos.